Bienvenidos a esta exploración educativa sobre el impacto duradero del evento definitorio del siglo XX, y un capítulo económico que grabó permanentemente sus consecuencias en el panorama financiero global, la caída del mercado de valores de 1929 y la consiguiente Gran Depresión. A medida que profundizamos en esta laberíntica red económica, es imperativo que primero comprendamos la génesis del infame accidente del 29, comprendamos exhaustivamente sus repercusiones y descubramos las lecciones que dejó a su paso destructivo. El rugido tumultuoso de los años 20 fue una década dorada de prosperidad sin precedentes, un espejismo que brillaba sobre el lienzo de la historia económica. Impulsada por los avances tecnológicos y estimulada por la exuberancia, la época fue testigo de una explosión de crecimiento económico, especulación de mercado y optimismo generalizado. El mercado de valores fue promocionado como la puerta de entrada a una riqueza ilimitada, los mercados aumentaron y los inversores se atiborraron de compras a menudo especulativas y sin control. Los sentimientos alcistas hicieron que el mercado aumentara en espiral, y grandes cantidades de crédito y apalancamiento inflaron la burbuja económica. Pero debajo de esta fachada reluciente, había un marco financiero frágil, una posición precaria que se tambaleaba peligrosamente, lista para hundirse precipitadamente. A medida que el 10% más rico de los estadounidenses vio cómo sus ingresos se disparaban, las clases media y baja experimentaron estancamiento y declive. Cegados por el optimismo, los inversores optaron por ver lo que querían ver, haciendo caso omiso de las señales de precaución y advertencia. El advenimiento de la especulación desenfrenada en la compra de acciones, y la caída de la productividad provocaron una economía desequilibrada, amenazantemente rebosante en su límite. Y luego, en ese fatídico octubre de 1929, el júbilo se convirtió en miedo cuando el optimismo dio paso al pánico. El mercado de valores se convirtió en una erupción cataclísmica, con el Jueves Negro pintando los primeros golpes de la inminente recesión. Impulsado por las ventas masivas y un virus de miedo que infecta los distritos financieros, el índice bursátil cayó en cascada. Todos intentaron deshacerse de sus acciones, pero no hubo compradores entusiastas, lo que creó un círculo vicioso de caída de precios y pánico creciente. Para el Martes Negro, esta espiral descendente había alcanzado un punto álgido. El promedio industrial Dow Jones, un espejo de la salud del mercado, se desplomó, perdiendo cualquier apariencia de estabilidad y provocando una ola que perturbó la tranquila superficie del mundo financiero. Este evento sísmico fue el punto de inflexión, catapultando una economía que ya estaba al borde del desequilibrio a una vorágine de ruina. Los bancos lucharon contra una ola de demandas de retiro, aprovechando sus escasas reservas y cayendo en picado en la insolvencia. Los empleos, los ahorros y los sueños se evaporaron a medida que las ramificaciones del accidente resonaron. La Gran Depresión se afianzó, paralizó la actividad económica y generó líneas de pan y comedores sociales, atrincherándose profundamente en las vidas de los estadounidenses comunes y corrientes. Las consecuencias fueron trascendentales. A medida que las empresas cerraron y el desempleo aumentó, el poder adquisitivo de los consumidores disminuyó drásticamente. Y sin suficientes compradores, los bienes se acumularon, enviando un efecto dominó a lo largo de todo el ciclo económico. Los bancos que sobrevivieron a la crisis se volvieron cautelosos, restringiendo los procesos de préstamo y negando crédito a muchas empresas e individuos. Esto agotó la financiación para nuevas empresas, y el capital de trabajo para las empresas existentes, estrangulando aún más la economía. En medio de este desierto de problemas económicos, el comercio global se arruinó. Los países impusieron aranceles y contraaranceles en un intento inútil de proteger las industrias nacionales, agravando así la situación y convirtiendo una recesión en una catástrofe global prolongada. Las catastróficas consecuencias de la depresión sacudieron el panorama político. El actual sistema económico capitalista de laissez-faire enfrentó escrutinio, y se hizo evidente una extrema necesidad de regulaciones del sector financiero. Fue esta desesperación la que impulsó el New Deal, una colección de programas promulgados por la administración Roosevelt con el objetivo central de reformar, remodelar y revitalizar la economía estadounidense. Estos programas buscaban fomentar el consumo, impulsar el empleo y estabilizar las instituciones financieras. Propusieron intervenciones sistémicas, destinadas a infundir fe en la economía, y lograr un crecimiento a largo plazo en contraste con los paquetes de estímulo de solución rápida. Se iniciaron importantes reformas, como el establecimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, para imponer la transparencia en el mercado de valores, con el objetivo de evitar una especulación y manipulación excesivas. La introducción de sistemas de seguridad social buscaba proporcionar una red de seguridad para los ciudadanos, prestaciones de desempleo que sirvieran para proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, y aumentar la estabilidad económica de los consumidores. La devastación alucinante de la Gran Depresión precipitó otro cambio crítico, la fe en el papel de la intervención gubernamental. La mano invisible del mercado enfrentó una dura contestación, y las virtudes de la intervención gubernamental sistemática ganaron influencia constantemente. La Gran Depresión se magulló, pero también enseñó. De los escombros surgió un nuevo paradigma, que ilustra que un mercado libre no regulado que quedaba por operar no era un camino seguro hacia una prosperidad sostenida.
Pero de igual importancia fueron las lecciones que enseñó sobre resiliencia, reconstrucción y recuperación. Con el tiempo y mediante esfuerzos sistemáticos, se reunieron las piezas rotas, se replicaron las estrategias que funcionaron y se eliminaron las tácticas fallidas. Las empresas, junto con políticas fiscales consideradas, reavivaron las ascuas parpadeantes en las rugientes llamas del resurgimiento económico. Por reflexión, comparación y revisión, un sistema económico que evitaba los peligros de la especulación, defendía la inclusión y funcionaba dentro de los límites del crecimiento prudente surgió de las cenizas como un fénix, un sistema que todavía hoy en gran medida se debate, elogia y amonesta, la economía mixta. El comercio floreció una vez más, aunque atenuado con las lecciones del pasado. Los mercados regulados, el crédito administrado y los acuerdos comerciales internacionales desmantelaron lentamente las barreras que la depresión había erigido insidiosamente. Estos esfuerzos diplomáticos dieron frutos en el orden económico internacional de posguerra, con la conferencia de Bretton Woods, y más tarde el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, sentando las bases para un sistema financiero global más regulado y estandarizado. El legado de la crisis y la depresión se puede ver en todos los pilares de la economía global actual, desde las piedras angulares de las regulaciones financieras hasta los diseños arquitectónicos de las políticas monetarias, un recordatorio constante de que la historia, cuando no se la escucha, a menudo se repite. Sí mismo, también revela la naturaleza de espejismo del optimismo desenfrenado y las decisiones económicas imprudentes, desacreditando el mito del crecimiento ilimitado, y la prosperidad sin las riendas de la responsabilidad y la prudencia fiscales. Así que prestad atención a este conocimiento. En un mundo en constante cambio, los monumentos de prosperidad pasada pueden convertirse rápidamente en reliquias de la ruina económica. Estudia las historias, aprende las lecciones y sé los constructores de un futuro más resiliente, inclusivo y próspero, porque cuando entendemos el pasado, cuando internalizamos sus lecciones, cuando aprovechamos su sabiduría, estamos en mejores condiciones para esquivar los obstáculos, aprovechar las oportunidades y esculpir el futuro que queremos, un futuro construido sobre la base de la sabiduría y la prosperidad colectiva ganadas con tanto esfuerzo. El viaje desde las cumbres de los años 20 hasta la vaguada de los 30, y luego hasta la recuperación lenta pero sostenible, sirve de hoja de ruta para el futuro. Uno basado en los principios de crecimiento medido, mercados regulados, prosperidad inclusiva y economías resilientes que resisten la prueba del tiempo. La arquitectura del sistema financiero global, las regulaciones, convenciones y plantillas que mantiene están sujetas a constantes competencias de rey de la colina donde los paradigmas de ayer son derrocados por los del mañana. Y cuando se producen estas fluctuaciones, el público consumidor y productor se encuentra en una encrucijada importante. ¿Entraremos en el atolladero de los ciclos de auge y caída o allanaremos el camino para una prosperidad constante y sostenida? El descubrimiento del accidente del 29 y la danza oscura de la Gran Depresión nos impulsa a este panorama futurista, que sirve como advertencia y como secuencia bien tendida de señales, pistas y ajustes de rumbo. A medida que navegamos por una época plagada de burbujas especulativas en constante construcción, y ecos potencialmente peligrosos del colapso del 29, las lecciones del pasado fluyen y refluyen, recordándonos las crudas realidades y las coloridas posibilidades del mundo económico. Finalmente, la importancia de este diálogo continuo con el pasado trasciende simplemente evitando errores del pasado e imaginando un futuro económico más brillante. Se trata, en esencia, de crear un mundo próspero, inclusivo y sostenible impulsado no por las grietas en sus fronteras sino por las fortalezas de sus cimientos.